el tema de la invasión a América y la invasión a Tahuantinsuyo. A ver, ¿me están preguntando? Hola Valeria, ¿cómo estás? Es a darle con fuerza, ya que estamos empezando de nuevo. A ver, entonces te decía, esta semana terminamos trabajando, esta y durante las próximas 3 o 4 semanas vamos a terminar hablando de la época del dominio español, ya sobre el territorio americano y sobre el territorio peruano en particular. ¿Cómo se inicia esto? Pues bueno, hay que comenzar con el avance y comenzamos con qué es lo que pasaba para que se produzca este tema de la invasión española sobre América. Pues bueno, lo primero que hay que recordar, ya, y lo estoy poniendo desde acá, a pesar de que eso también lo van a ver con Yucra más adelante. Lo que pasa es que para mí este tema es importante que lo recuerden para terminar abriendo el panorama de por qué se produce la invasión a América. A ver, lo primero que tomar en consideración es que en el siglo XI, desde el siglo XI, la actividad del comercio comienza a crecer. ¿Ya? Las ciudades, viene a desarrollarse el renacimiento urbano y comercial, y en las ciudades los comerciantes van a comenzar a generar talleres, van a comenzar a tener actividad comercial a través ya no de intercambios, sino a través del comercio monetario. Para finales del siglo XI estos comerciantes se hacen muy ricos. Cosa contraria de lo que venía sucediendo con la situación de los señores feudales, cuyas tierras habían perdido productividad durante este periodo y vieron como una alternativa de solución hacerle la guerra a los musulmanes en el oriente. Y eso es la denominada Guerra de las Cruzadas. Recuerden que las guerras de las Cruzadas fueron 8 y que en esa solamente se terminó ganando una etapa, la fase señorial de la primera cruzada, y todo lo demás fueron derrotas. Lo positivo para el tema que nos interesa ahora es que a pesar de la derrota de los cristianos, ya recuerden, hay dos consecuencias importantes. El poder de los señores feudales política y económicamente entra en decadencia y se va consolidando el poder de los reyes. ¿Ya? Y desde el punto de vista económico, el comercio que se había logrado tener, ¿ya?, entre comerciantes europeos, italianos principalmente, y comerciantes asiáticos en el oriente del Mediterráneo se mantuvo, ¿ya? Se mantuvo, luego de culminar la Guerra de las Cruzadas. Entonces, hay una serie de puertos como Constantinopla, Alejandría, Tiro, etcétera, en donde los comerciantes italianos venían teniendo contacto con los comerciantes de la ruta de la seda de China y la ruta de las especias de la India. Ese comercio fluido le permitió a los comerciantes italianos convertirse en los comerciantes más prósperos, ricos e influyentes de la época. Pero este poder del comercio italiano se va a terminar viendo perjudicado durante el siglo XV. ¿Qué pasó? Un reino comienza a crecer. Ese reino termina siendo el reino de los turcos otomanos. Los turcos otomanos, ubicados acá en el actual país de Turquía, van a tener, a ver un ratito por acá, en Turquía, van a ir generando un proceso de expansión territorial. Ellos van a terminar primero avanzando por sus dominios por la zona del cercano oriente, luego van a ir avanzando hacia la zona del norte del África, hacia Egipto, pero venían teniendo como principal objetivo cruzar ya el estrecho del Bósforo, esta zona que se encuentra entre el Mar Negro y el Mar Egeo, y terminar invadiendo a un imperio ya en crisis que era el imperio bizantino. Progresivamente le fueron quitando territorios, hasta que en el año 1453, el último bastión del Imperio Bizantino, su capital, llamada Constantinopla, terminó siendo finalmente sometida. Recuerden que una pregunta examen de admisión, y lo van a ver en Historia Universal, las murallas de Constantinopla terminaron permitiéndole de que durante 10 siglos estas se terminen manteniendo vigente y además de eso haya resistido los ataques de diferentes pueblos. Pues ahora, a punta de grandes cañones, ya que es el avance tecnológico importante del siglo XV, los turcos van a terminar destruyendo las murallas de Constantinopla y sometiendo al Imperio Bizantino. Cuando cae Constantinopla, en general, los turcos habían terminado bloqueando todos los puertos del oriente del Mediterráneo para poder seguir teniendo comercio con el Asia. ¿Eso qué trajo como consecuencia inmediata? ¿Ya? La consecuencia inmediata es que los comerciantes italianos comenzaron a entrar en decadencia. ¿Quiénes entran en decadencia? Los venecianos y los genoveses, ¿ya? Los florentinos también entran en una profunda crisis, y muchos de estos negocios de los comerciantes italianos se van a la quiebra o los comienzan a diversificar.
Muchos de estos italianos se van con su dinero a hacer negocios a otras partes de Europa, pero Italia entra en crisis. A partir, no se olvide, ya de este evento, de la expansión del Imperio Turco y más con la caída de Constantinopla, se comienza a generar una nueva situación. Ya que Italia no podía seguir teniendo comercio con el Asia, porque el oriente del Mediterráneo ha sido bloqueado, se comienzan a buscar, lo que dice acá, nuevas rutas comerciales para poder seguir manteniendo comercio con el Asia gracias a su importancia económica. ¿Quiénes van a entrar precisamente a esa competencia? Bueno, los dos reinos que van a terminar entrando en la competencia van a ser principalmente el reino de España y Portugal. Y por eso se habla del llamado beneficio ibérico. ¿Por qué ellos y no otros reinos van a entrar en la competencia? Primer punto del beneficio ibérico, y se le estoy poniendo ahí en la diapositiva, ¿ya? Es que los otros reinos que podían entrar en la competencia, los potencialmente competidores, se encontraban en crisis. ¿Cuáles eran estos? Acá le estoy poniendo, vamos a utilizar el mapa, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a Venecia, ¿ya? Los comerciantes venecianos y los comerciantes genoveses, al igual que los comerciantes de los estados italianos, que son Florencia, se han visto perjudicados por la expansión del Imperio Turco Otomano y el bloqueo del Mediterráneo Oriental. Quien podría competir bien, ¿ya?, por el dominio o por la búsqueda de nuevas rutas comerciales son Francia e Inglaterra. Pero no se olviden que en el mismo año 1453, en que ha caído Constantinopla, es el mismo año en que después de 116 años de conflicto se acaba la Guerra de los 100 años, ¿ya?, entre franceses e ingleses. Recuerden que Inglaterra quería el control del comercio en el Mar del Norte, ya de Flandes principalmente, y se argumentaba que ellos querían tener el control del trono como justificador para poder hacerle la guerra a Francia. Después de muchos años, Francia logra frenar el avance inglés y expulsarlos. Y lo que sucede a continuación es esto. Acabada la guerra, Francia ha logrado su victoria, ha logrado mantener su autonomía, pero después de tantos años de ataque, Francia le da prioridad a la recuperación de su economía, ¿ya? Mientras que Inglaterra, a pesar de que tiene una economía estable por los múltiples saqueos que ha realizado durante décadas a Francia, tiene una situación política complicada. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, tras la derrota en la Guerra de los 100 años, se produce un conflicto interno, una lucha por el poder entre las familias nobles llamada como la Guerra de las Dos Rosas. Por esa misma situación es que por los problemas internos, económicos y políticos efectivamente que tienen Francia e Inglaterra, no entran en la competencia comercial. El otro reino que podría entrar en dicha competencia es el CIRS, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero los comerciantes del Sacro Imperio terminaban manejando el comercio en dos lugares, el mar Báltico que está por acá y el mar del Norte que está por acá. De tal manera que no le interesaba ya el comercio en el mar Mediterráneo, que era alejado geográficamente para ellos. Entonces, repito, por la debilidad de Italia, ya por las crisis que van a tener que sufrir Francia e Inglaterra tras la Guerra de los 100 años, por la fragmentación feudal y el poco interés de los alemanes en el Mediterráneo, solamente quedaban dos reinos beneficiados, por eso el nombre de beneficio ibérico, España y Portugal. Ellos tenían estabilidad política. Hay que tomar en cuenta precisamente un dato para esto. Ya voy avanzando, miren ustedes. En el año 711, estoy poniendo este dato acá en la parte inferior, ¿ya? En el año 711, no sé si ya llegaron a ver ese tema en Historia Universal, se produce la invasión de los musulmanes sobre la península ibérica, ¿ya? Y a partir de ese evento, es que la situación política va a terminar sufriendo una serie de alteraciones. Los musulmanes controlan la península ibérica y desde ahí los españoles hablan de una guerra llamada con el nombre de la Guerra de la Reconquista Española. Esta guerra, ya que es una guerra medieval, ¿ya?, en donde en la literatura, por ejemplo, destaca la figura de Rodrigo Díaz de Vivar o el Cid, ya en este conflicto contra los musulmanes, va a ir generando progresivamente la expulsión de los musulmanes de norte a sur, ya de norte a sur. Para mediados del siglo XV, ya que le estoy poniendo el mapa, había una serie de... Para mediados del siglo XV había una serie de reinos en el territorio de la península ibérica. Uno de ellos, acá el de Plumito, termina siendo el reino de Portugal, pero también está el reino de Castilla, el reino de Navarra y el reino de Aragón. Ya, de Aragón. Este reino de Aragón que está de rojo, ya mírenlo bien, no solamente viene teniendo dominios en España, sino también viene teniendo islas como la isla de Mallorca y Menorca, y el sur del territorio italiano, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, ¿ya? Estos son los dominios de la corona de Aragón.
Pero además había un reino, ¿ya?, que está acá, que se le conoce con el nombre del Reino de Granada. El Reino de Granada terminaba siendo el último reino moro o reino musulmán que terminaba quedando dentro de la península ibérica, ¿ya? Entonces, ahí es donde viene la estabilidad política. Dato número uno, Portugal como reino independiente ya no tiene problemas con los musulmanes. Por el contrario, su dinastía se ha fortalecido gracias a que han logrado expulsar a los musulmanes de su territorio y por lo tanto tienen estabilidad política. ¿Esto qué permitió? Esto le va a terminar permitiendo ya a la familia Avis, que es la que está gobernando en Portugal, entrar rápidamente a la competencia comercial. Eso no lo voy a explicar yo a detalle, porque lo van a ver con Juan, con Yucra, que en el año de 1423, recuerden que Portugal se lanza algo llamado con el nombre de la Ruta Africana. Recuerden que los portugueses, al darse cuenta de que el Mediterráneo ya no es una forma para poder seguir teniendo comercio con el Asia por el bloqueo de los turcos, van a intentar darle la vuelta al África para poder llegar al territorio asiático. Recuerden que no es una tarea simple. Uno, porque hay una limitación mental muy fuerte. Recuerden que en la época se consideraba todavía que la Tierra terminaba siendo plana y tenía límites. Así que se fue avanzando lentamente por las costas africanas, siguiendo una vieja leyenda fenicia, ¿ya?, de que ellos habían navegado desde Asia, rodeando el África y llegando a Europa, y que se podría hacer la misma ruta. Recuerden que este viaje comienza en 1423, pero recién va a terminar logrando ya su objetivo de llegar a la India en 1498, 75 años después. ¿Por qué se van a demorar tanto? Porque no se olviden que en el camino ya los comerciantes portugueses fueron saqueando oro, plata y diamantes de las costas del África, matando elefantes y quitándole los colmillos por el marfil, que terminaba siendo un objeto de lujo ya para la época, y además de eso capturando población africana a la cual la terminaban convirtiendo en esclavos y las vendían en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden que en el siglo XIV se había producido la peste negra. Y ante la peste negra o peste bubónica, la cantidad de mano de obra había disminuido, así que la venta de mano de obra terminaba siendo un gran negocio que hizo a Portugal muy rico. No se olviden. Ahora, si bien Portugal ya tenía estabilidad política y entrado en la competencia comercial a través de la ruta africana, ¿ya? Recuerden que hay otro elemento fundamental, ¿ya?, que es esta. El beneficio ibérico está ligado a su posición geográfica, ¿ya? Su posición geográfica los terminaba poniendo en la punta occidental, ya los terminaba ubicando en la punta occidental del territorio europeo. Así que les terminaba dando rápidamente salida ¿a dónde? Al Océano Atlántico. ¿Ya? Pregunta de examen de admisión del Callao de hace varios años atrás. Recuerden que este mar también se le llamaba como el Mar Tenebroso. ¿De dónde el nombre? ¿Ya? Es que recuerden que habían toda una serie de mitos y leyendas. Las embarcaciones viajaban al occidente y no regresaban. ¿Por qué no? Porque el Kraken, este ser mitológico griego, los había terminado destruyendo y alimentándose de los tripulantes. Porque las sirenas habían terminado engañando con sus cantos a los navegantes y luego los terminaban matando. Y porque llegaban al límite del mundo. Toda una serie de mitos sobre el caso. Así que recuerden, ellos venían teniendo salida al Océano Atlántico rápidamente, ya a diferencia de otros reinos, y ese va a terminar siendo su beneficio desde el punto de vista geográfico. Ahora, en el caso de España, es ahí donde vemos su tema específico. ¿Ya? Decíamos que estos dos reinos tienen estabilidad política, pero en España esta se consiguió gracias a qué? Se terminó consiguiendo gracias a que a mediados del siglo XV se produce un matrimonio político. Ese matrimonio se termina realizando entre los representantes de los reinos más importantes de España, entre Isabel, ya reina de Castilla, y Fernando, rey de Aragón. ¿Ya? Este matrimonio le va a terminar dando vida a una nueva dinastía llamada con el nombre de la dinastía Trastámara. Ya, vamos a poner por acá. La dinastía Trastámara. Y la dinastía Trastámara va a terminar teniendo como símbolo real, como escudo real, esta imagen que está acá. ¿Ya? Imagen de una águila imperial con la imagen del reino de España, ¿ya? Y una águila coronada. Precisamente estos dos reinos, van a terminar uniéndose gracias a una alianza político-matrimonial. No se olviden, ya no es un matrimonio por amor, es un matrimonio por conveniencia política. Lo importante y lo que nos interesa es que gracias a esto España se unifica políticamente. Solamente quedaba un territorio que no pertenecía ya al dominio del Reino de España. El único territorio que aún no le pertenecía a España era el Reino de Granada.
el Reino de Granada. ¿Ya? Ahora, cuando estos dos monarcas se casan, ¿ya? Cuando estos dos monarcas se casan, hay que tomar en cuenta que a partir de ello, los reyes van a terminar teniendo una nueva visión. ¿Qué cosa debe ser España? Pues España ya no debe ser Castilla y Aragón, España debe ser una, pero para que sea una hay que unificarla bajo este concepto importante. Ese concepto termina siendo el concepto de nación. ¿Ya? Varios de ustedes que tienen experiencia deben recordar que es una nación. Una nación, bueno, se puede ver de diferentes perspectivas, ya eso es para nivel universitario, pero una nación va a ser entendida como un conjunto de pueblos que comparten raza, historia, territorio, costumbres, idioma, ya, etcétera, recuerden. La nación, el concepto de nación es creada por parte del Estado, ¿ya? No es primero la nación quien le da vida al gobierno, es el gobierno quien le da vida a la nación, es el gobierno quien termina moldeando la imagen de, en este caso, qué cosa es ser español. Precisamente los reyes católicos querían terminar eliminando esa idea de Castilla, Aragón, León, Navarra. No, 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 ahora todos somos españoles. Ahora, ¿qué cosa define a alguien como español? Primera cuestión, el idioma. Todos los españoles tienen que hablar el mismo idioma. Ya no vas a hablar ya no vas a hablar gallego, catalán, vasco, bretón o demás. No, 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 tiene que haber un idioma para todos. El idioma de los españoles es el idioma de Castilla, y por eso se le conoce con el nombre del castellano, y se convierte en el idioma español. Entonces, todos los reinos o toda la población del Reino de España tienen que hablar el idioma de Castilla, se uniformiza el idioma, ¿ya? ¿Para qué? Para que los edictos, las leyes y los informes del gobierno lleguen rápidamente a la población y sean entendidos. Lo segundo, para ser español no solamente tienes que hablar su idioma, sino que también tienes que culturalmente tener una sola religión. Todos los españoles tienen que ser católicos, ¿ya? Católicos. De tal manera que si tú no eras católico, la población, como dice ahí, era obligada a convertirse al cristianismo. Tenían que entrar en proceso de conversión. ¿Qué pasó? Dentro del territorio español hay mucho musulmán, ¿ya? Y mucho judío, ¿ya? Mucho judío. Evidentemente mucho menores en número que los católicos, pero los que eran musulmanes y judíos estaban obligados a convertirse. Si no te querías convertir, tenía dos opciones, ¿ya? Tenía dos opciones. O te vas o te juzgo, ¿ya? O te vas o te juzgo. Entonces, los que tenían plata, como ricos comerciantes judíos, que después lo que hicieron, se fueron. Hay muchas investigaciones históricas que suponen que si estos comerciantes judíos hubiesen quedado para la época del descubrimiento de América y la primera etapa de la invasión del continente americano, pues se hubiese tenido una actividad comercial mucho más fluida y mucho más moderna. Pero se retiraron. Los que se quedaron fueron los judíos pobres. Y los judíos pobres y los musulmanes pobres fueron obligados a convertirse al cristianismo. Ahora, ¿qué pasaba? La realidad mostraba de que muchos se bautizaron católicos, ya iban a misa y de manera pública ya practicaban el catolicismo, pero en su vida privada continuaban precisamente con prácticas de su religión anterior. Eso se llama apostasia, ¿ya? Apóstata es el que termina realizando eso. Y los apóstatas terminaban siendo castigados por herejes. ¿Cómo o dónde te terminaban castigando por ser hereje? Para eso los reyes católicos, pregunta examen de admisión, establecieron el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. ¿Ya? Ese dato hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Recuerden, ya recuerden, durante la época de los reyes católicos, para poder mantener la fe católica en el territorio, se establece el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. El Tribunal de la Santa Inquisición inicialmente va a ser creado en la Edad Media para poder castigar y perseguir a las brujas, ¿ya? Pero en el Reino Católico va a terminar siendo para mantener a la fe católica. De tal manera que judíos, musulmanes van a terminar siendo perseguidos y castigados, ¿ya? Estoy poniendo esta imagen acá, ¿ya? Esta es la imagen de Torquemada, ¿ya? Que termina siendo el que dirige la Inquisición en España, y termina siendo el símbolo, ¿ya? Del Tribunal de la Santa Inquisición. Ahora, con eso repito, hay una fuerte represión contra quien no sea católico, porque tenías que hablar castellano y ser católico para ser considerado español. Ahora, en base a esto, se va a terminar realizando la Guerra de la Reconquista Española en su fase final. Como te decía, solamente quedaba el Reino de Granada. Múltiples ataques se hicieron sobre ellos, pero Granada siempre resistió. Ahora, los reyes católicos van a terminar promoviendo de que esta no es una guerra cualquiera, termina siendo una cruzada. Es una guerra de cruzada contra los infieles musulmanes.
Y para derrotarlos, la corona terminó prometiendo lo siguiente. Había un grupo de nobles conocidos con el nombre de los hidalgos. ¿Ya? No se olviden de esto. ¿Ya? ¿Qué cosa era un hidalgo? Un hidalgo terminaba siendo, ¿ya?, el hijo de algo. ¿Ya? Ese terminaba siendo el nombre. ¿Ya? El hidalgo terminaba siendo un noble, pero el noble de menor categoría. Recuerden que los nobles tienen dos características importantes. El noble es dueño de tierras y el noble tiene ascendencia. ¿Ya? Es decir, yo soy señor, el conde tal porque soy hijo del duque tal y nieto del marqués tal. De que tengo una ascendencia que respalda mi título de nobleza. Estos hidalgos terminaban siendo nobles, del cual no se conoce ascendencia porque por lo general han sido nobles recientemente nombrados. Pero tienen el título de nobleza, pero son nobles pobres porque no tienen tierras en propiedad. Los reyes católicos, como se van a hacer bautizar estos reyes de España, van a terminar planteando los hidalgos. Si ustedes nos ayudan a vencer a los musulmanes, pues yo le doy las tierras que ustedes tanto desean. Así que con ese ofrecimiento enfrentaron a los musulmanes, derrotaron al reino de Granada y el 1 de enero de 1492 esa región fue insertada a los dominios de los reyes católicos. A partir de ese momento van a haber dos hechos importantes. Hecho importante número uno, España celebra la victoria de la guerra de la Reconquista, los hidalgos reclaman las tierras que les han prometido y los reyes de España dicen, espérate un rato, porque estamos celebrando la victoria y vamos a ver cómo organizamos el territorio. Te vamos a dar tus tierras, pero ahorita no. Los pasearon, la gente aguantó y como no le daban tierras, los hidalgos que antes apoyaron a la corona protestaron contra ellos. Y por protestar los encarcelaron. La población se molesta, ¿verdad?, porque están encarcelando a los héroes de la lucha de independencia, ¿verdad?, de la lucha de la guerra de la Reconquista. Y estos hidalgos encarcelados están generando protestas sociales en las calles. Así que para los reyes católicos los hidalgos eran un problema. No se olviden, ¿eh? Punto uno. Punto dos. Por otro lado, ya que España había logrado consolidar su situación política, España va a comenzar digamos, a intentar crecer. Y es ahí donde entra la figura de Cristóbal Colón. Lugar de procedencia, lugar de nacimiento, no lo sabemos. ¿Ya? Hay muchísimas interpretaciones de dónde ha terminado naciendo Cristóbal Colón. ¿Ya? Hay muchas ideas que reclaman su nacimiento. Pero Cristóbal Colón es un caso particularmente interesante. ¿Por qué? Por la imagen que le estoy poniendo acá, Colón es el que termina planteando la idea de la esfericidad de la Tierra. ¿Es una idea nueva? Para nada. Acá le estoy poniendo algunos antecedentes. Eratóstenes de Cirene, en la antigua Grecia, durante la época del gobierno macedónico, ya había hecho experimentos con respecto a las sombras proyectadas por parte de obeliscos en diferentes partes del mundo, ¿ya?, para terminar demostrando que la Tierra terminaba siendo curva. Además, él decía, la Tierra era curva y esférica. Y hizo una medición, digamos así, emblemática de cuál podría ser las dimensiones de la circunferencia de la Tierra. Está sumamente equivocado, ¿ya? Pero el concepto precisamente de circunferencia venía de ahí. No nos olvidemos de otra cosa, estamos en finales de los años 1400, estamos a finales del siglo XV. Ya para ese tiempo se está desarrollando el humanismo, el renacimiento, así que recuerden que mucho del conocimiento clásico greco-romano ha sido retomado. Y precisamente hay intelectuales renacentistas que están tomando estos conocimientos clásicos greco-romanos. Uno de ellos, importante, se llama Giovanni Pico de la Mirandola, ¿ya? Él terminaba siendo el asesor intelectual de la familia Médicis de Florencia, de los grandes mecenas, ¿ya?, de la época del Renacimiento, ¿ya? Y precisamente Pico era uno de los personajes que terminó difundiendo nuevamente esta idea de que la Tierra no era plana, como se planteaba, sino que era esférica, como había planteado Eratóstenes. Y Colón y varios otros son, digamos, depositarios de esos conocimientos. Ahora, lo interesante de Colón, a diferencia de otros que podían estar hablando teóricamente del caso, es que Colón dice, bueno, pues si la Tierra es redonda, vamos a terminar dando una utilidad práctica, ¿ya? ¿Qué decía Colón? Si el objetivo ya comercial era llegar a Asia, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Imaginemos que este bello rostro que tú ves acá en tu pantalla, ¿ya?, termina siendo el planeta Tierra, ¿ya? Y que mi nariz perfilada, ya termina siendo la península ibérica. Yo quiero llegar a la India, que está aquí en mi oreja. No puedo pasar ya por mi pómulo, ya, que sería el Mediterráneo, porque aquí están los turcos, que están bloqueando la región, ¿ya? No puedo pasar por mi Quijada, que vendría a ser el África, para poder llegar al Asia, porque esta es ruta manejada por los portugueses. Así que, ¿qué es lo que planteaba Colón? Que si yo quiero llegar a la India, entonces puedo hacer otro tipo de viaje. Puedo viajar al occidente. Si viajo al occidente, si la Tierra es esférica, le doy la vuelta al mundo y termino llegando ¿a dónde? A la India oriental. Esa era su propuesta.
Cristóbal Colón hace rato terminaba proponiendo lo mismo. Y Cristóbal Colón va a comenzar a prostituir su idea, literalmente, ya no él, sino su idea, a diferentes reinos de Europa. Va a terminar pidiendo permiso y respaldo, ya más que financiamiento, permiso y respaldo para poder hacer ese viaje que le permite descubrir una nueva ruta para poder llegar a Asia. ¿Ya? Pregunta, pero si tú me estás diciendo que no necesita tanto financiamiento, entonces ¿por qué no viajó por su propia cuenta? Porque no puede hacerlo. Cristóbal Colón no solamente lo hacía por la cuestión del viaje del conocimiento de por sí, sino también porque sabía que esto podía obtener riquezas y beneficios. Ahora, de acuerdo a la legislación europea de aquella época, solo un reino podría conquistar otro reino. ¿Ya? Solamente un reino puede reclamar tierras en propiedad para ellos. De tal manera que Cristóbal Colón, de manera privada, de manera particular, no podía hacer un viaje salvo ya de reconocimiento. Y él no quiere solo eso. Por eso él comienza a llevar su propuesta a diferentes reinos para que lo respalden. En el caso de España, él propone su idea donde los llamados sabios cosmólogos de Salamanca, y los que eran los navegantes experimentados de la época, le dijeron a este Colón, deje esa droga que está utilizando porque la tierra es plana. Y lo chotearon. Cuando Colón lo chotean en España, Colón se va a Italia, a Francia, a Inglaterra, a Portugal, a Rusia, a Holanda. En todos lados propone lo mismo y en todos lados lo chotean. El único reino que toma con cierta atención lo que dice Colón es Portugal, porque Portugal estaba rompiendo paradigmas al ir avanzando sobre las costas del África y no encontrar un límite. Pero se quedaron con su ruta africana y hicieron apoyar a Colón. Ahora, Colón regresa a España y tuvo un amigo este amigo tenía a un amigo, y ese amigo a un amigo, y ese amigo tenía un conocido que conocía a alguien que conocía a la reina. ¿Ya? O sea, por ahí tuvo un contacto. Y ese contacto le permite a Cristóbal Colón tener ya una audición con la reina Isabel de Castilla. Y es precisamente en esa audición donde Colón le plantea la idea de la felicidad de la Tierra, de viajar al occidente para llegar a las Indias Orientales, y le pone pues todos mapas, cartografía, datos, te necesitas un montón de cosas. Y la reina, cuando Colón le pregunta, ¿me entendiste? La reina dice, sí, por supuesto, no entendió nada, ¿ya? Pero la reina es reina, ¿ya? No solamente porque tiene una corona en su cabeza, sino porque es hábil políticamente. Y ella le dice, mira, Coloncito, todo lo que tú me planteas, está bonita tu idea, ¿ya? Pero hay una parte que no entiendo. Tú me estás pidiendo a mí que yo te dé el permiso por parte de mi reino para que vayas a conquistar un territorio. ¿Entendí? Y luego le dijo, sí. Ya, perfecto. ¿Y por qué crees tú que cuando llegues con la bandera o con el estandarte del reino de Castilla, ese reino se va a terminar sometiendo a ti? ¿Por qué crees que va a terminar siendo tan fácil? En ninguna parte de tu explicación veo tropas ya o la posibilidad de un conflicto. Colón no terminaba viendo eso, él era un navegante, ¿ya? Entonces Colón dijo, pucha, no vi eso, reina. Entonces la reina dijo, mira, yo te doy la solución es bien simple, terminan siendo militares. Y qué mejores militares que los hidalgos. Ya no se olviden, estos que habían apoyado a la guerra, ya la guerra de la Reconquista. Entonces ella le dijo, yo te doy los hidalgos, esta es tu tripulación para la guerra, ya con la que vas a terminar enfrentando al reino con el que te termines enfrentando. Con eso se terminó llegando a un acuerdo. Y ese acuerdo se le conoce como la capitulación de Santa Fe, firmada el 17 de abril del año 1492. ¿Ya? En el caso de la capitulación de Santa Fe, hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la capitulación de Santa Fe? Termina siendo el permiso otorgado por la corona de Castilla. Esto tenganlo muy en cuenta. No es el reino de España, es la corona de Castilla. Pero una preguntita. ¿Qué pasa si viene un examen de admisión que me termina diciendo la capitulación de Santa Fe fue establecida entre Cristóbal Colón y los reyes de España, los reyes católicos para invadir América? ¿Verdadero o falso? Mira, en términos generales, sí, podríamos decir que es verdadero. Ahora, si la pregunta es muy específica, el acuerdo solamente se hizo con Isabel y el acuerdo fue con el reino de Castilla, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces, es el permiso de la reina Isabel de Castilla, Cristóbal Colón, para terminar haciendo viajes de investigación y conquista de territorios en nombre de la corona de Castilla. Ahora, ¿qué es lo que se acordaba en esa capitulación de Santa Fe? El primer acuerdo terminaba siendo que los territorios que se encuentren, ¿ya? Le van a pertenecer al reino de Castilla. Y la población que vive en esos territorios van a terminar siendo población que le tribute al reino de Castilla. Hasta ahí, todo bacán. Ese era el beneficio de la corona al terminar otorgando un permiso a Cristóbal Colón. Segundo, ¿qué ganaba Cristóbal Colón?
Cristóbal Colón terminaba ganando títulos, ¿ya? Terminaba siendo elevado a rango de noble. Segundo, terminaba teniendo cargos. Seguramente el cargo más importante era el cargo de virrey, ¿ya? Recuerden que el virrey es el representante del rey ante su ausencia. Él es almirante del mar Océano, es decir, es la más alta autoridad naval, precisamente para este viaje de conquistas que se viene realizando. Es nombrado adelantado, tiene el derecho de fundar ciudades en nombre de España y repartir territorios entre su tripulación. Tiene el cargo de alguacil, que es algo así como el jefe de la policía. Es decir, él dirige todo, ¿ya? En este viaje y los territorios que van a ir conquistando. Además, y ahí viene la parte importante, Cristóbal Colón se hace del 10%, ¿ya? De todas las riquezas que se encuentren. Y para próximos viajes, Colón va a terminar pudiendo financiar de manera privada con 8% del total de la inversión que se haga, y por lo tanto, el 8% de lo que se encuentre va a ser todo para él, entre dinero y tierras. Ese es el argumento. Colón negocia, si te vas dando cuenta, Colón no va a decir, reina, ayude. No, Colón negocia y busca sacar las mayores ventajas que puede dentro de esa negociación. Ahora, ya, ahora. Para que este viaje se realice, ya recuerden que se necesita embarcaciones, tripulación, armamento, alimentos, agua, cañones, municiones, caballos, etcétera. Y todo eso cuesta un montón de plata. Colón tenía socios y había tenido la plata, pero que en el paso del tiempo se había ido gastando. Así que la reina Isabel no pone dinero de su bolsillo, es falso que termine empeñando la joya de la corona. Lo que la reina hace ya es terminar contactando a Cristóbal Colón con una serie de financistas, pero principalmente con Luis de Santángel, financista de Cataluña, ya parte del Reino de Aragón. ¿Quién va a ser, ya, quién va a ser el que financia a Cristóbal Colón? Pero a cambio le va a terminar planteando que en adelante la ruta comercial ya naval para poder tener acceso hacia estos nuevos territorios lo manejaba él y su gente. De la manera que ahí hay tres grupos: los nobles, el navegante y los comerciantes, unidos precisamente en un acuerdo para terminar haciendo el descubrimiento de nuevos territorios que ya sabemos termina siendo América. Colón tiene ese permiso, hace sus preparativos y va a terminar zarpando recién el 3 de agosto de 1492. Recuerden, ¿no? No es un proceso fácil. El acuerdo se hizo en abril y recién están saliendo en agosto, ¿ya? Casi 4 meses después ya de preparativos. Ahora, sabes muy bien también, y esto es algo que te enseñan desde la primaria, ¿ya? ¿Qué pasó? Cristóbal Colón va a terminar saliendo en 3 embarcaciones. Dos de ellas son carabelas, embarcaciones pequeñas, eh, que necesitan solamente la fuerza del viento para poder movilizarse, ¿ya? Y que vienen teniendo una mayor velocidad en su avance. Estas terminan siendo la Niña y la Pinta. Y una embarcación más grande, ya que se le conoce con el nombre de Nao, y la Nao termina siendo la Santa María, que es dirigida directamente por Colón. Esas 3 embarcaciones van a salir del puerto de Palos, ya, y van a terminar avanzando hacia el territorio americano. Ya. Entonces, cuando sale este viaje, recuerden que salen en agosto, 3 de agosto, y cuando van a terminar llegando a las islas del Mar Caribe, van a terminar llegando el 12 de octubre. ¿Ya? Han pasado 2 meses y un poquito más de 60 días. Colón le había prometido a su tripulación, entre ellos los hidalgos, que en 60 días iban a terminar llegando hacia las Indias Orientales. Así que recuerden, yo siempre menciono esto para tomar un poco en cuenta el caso. Colón, o había unas creencias en la época. La primera creencia es que no pueden haber mujeres dentro de las embarcaciones en la medida de que las mujeres eran de mala suerte, de mal augurio, que solamente terminaban viajando tripulantes hombres. Más de 60 días, solamente hombres en los barcos ya se comenzaban a mirar raro, ¿ya? Así que por lo tanto, si tú estás comiendo tu manzanita y te cae, ni la recojas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Otra cuestión. Cristóbal Colón tiene una bitácora, ¿ya? Es decir, algo así como un diario, ya, de los apuntes que realizaba, de lo que veía, ¿ya? De las luces que veía en el cielo, de los objetos raros que se venían saliendo del mar, de la preocupación que venía teniendo y las ideas que se iba encontrando. Miren, ha pasado más de 60 días y la gente le comienza a reclamar a Colón: ¿de dónde está? Que todavía no llegamos a donde tú nos has dicho. Recuerden que Colón gana tiempo porque mientras iba avanzando por los paralelos, así que se venía comiendo una hora, y así había ganado 5 días más. Colón le dice a su tripulación: mire, estamos en el día 60, por más que la gente no le crea, estamos en el día 60, pero yo les pido que por favor me den 5 días más de chance para terminar descubriendo, ya, para terminar llegando en ese mencionado, ¿ya?
Si no, nos damos media vuelta y nos regresamos como ustedes están pidiendo. Colón apunta de que ahí se dio cuenta porque un montón de embarcaciones viajaban a Occidente y nunca regresaban. Porque al no encontrar comida o al no encontrar tierra se desesperaban y en el camino regresaban y sin comida se terminaban matando producto de rebelión o se morían de hambre. Pero para su buena suerte, ya, para su buena suerte, Colón va a terminar descubriendo, o no me acuerdo del cuál de estos, uno de los pinzones termina viendo precisamente tierra. Y esa tierra que avista termina siendo la llamada isla de Guananí, que los españoles van a bautizar con el nombre de San Salvador. El 12 de octubre, ¿ya? Se le pone ese nombre porque en los calendarios antiguos recuerden que cada día venía teniendo el nombre de un santo, ¿ya? Así que se va a descubrir el 12 de octubre a la isla de Guananí la bautizan como San Salvador, es la primera isla del mar Caribe o de las Antillas que se descubre. Todavía no ha llegado a suelo continental. En ese mismo viaje, Colón va a seguir avanzando y va a llegar a otras islas, como la Cuba actual, que la bautizan como Juana, por la hija de los reyes católicos, y la otra que es Haití, que la van a bautizar como la Española. En el viaje, la embarcación de la Santa María se destruye, ya choca con unos corales y se destruye. Así que con la madera van a terminar haciendo el primer asentamiento humano español, que se le conoce como el Fortín de Navidad o de Natividad. Colón decide regresar a España, ya después de 2 meses, ya, y termina quedándose un grupo de españoles en el Fortín de Navidad. Y Colón les plantea de que no choquen con las mujeres nativas porque no saben la reacción que podrían tener los varones. La vez pasada estaba leyendo un libro, releyendo un libro que leí en la universidad, que se llama La Conquista de América, de un ruso llamado Svetlana Todorov, ¿ya? Y había varios conceptos bacanes, ¿ya? Que ya casi los había olvidado. Eh, Colón descubre América, ¿ya? Lo que ya conocemos que es cierto, pero Colón no descubre a los americanos, ¿ya? Es una frasecita que me gustó mucho que está leyendo el libro. ¿Qué es eso? Colón venía teniendo una idea, ya una idea propia del Renacimiento, del conocimiento, ¿ya? Entonces él llegó y comenzó a maravillarse con la naturaleza que observaba y terminaba viendo a los indios nativos primero como parte de esa fauna, ¿ya? Que terminaba viviendo en este medio ambiente paradisiaco, y a todos los homogenizaba, es decir, todos los indios son iguales, inferiores a nosotros, ¿ya? Pero todos iguales. No hay una diferencia de jerarquías sociales, académicas, educativas, ni tampoco, ya ellos tienen cultura, su cultura es inferior, por lo tanto no es cultura. El Colón venía teniendo esa idea de minimización. No terminó Colón generando asesinatos masivos, ¿eh? Por si acaso. Sí hay enfrentamientos y muertes, pero no hay enfrentamientos masivos de un Colón que viene a aniquilar poblaciones, ¿ya? No. Pero también venía teniendo esa idea de, este es un pueblo de cultura inferior, no tengo por qué preocuparme por ellos. Es una visión muy particular que se viene teniendo en la época. Por otro lado, aquí hay una imagen que le estoy poniendo donde se puede resaltar varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, en la imagen se resalta a un Colón con su cruz. Si te das cuenta, a todos los españoles erguidos y a los indígenas en posición sumisa. Y Colón con la cruz y el cristianismo por delante. Es otro de los factores ya de este proceso, ¿ya? Colón es un personaje de mucha fe y Colón considera de que este viaje que se ha realizado ha sido guiado por la providencia. Dios los ha guiado, ¿ya? Pero además de eso, está el fin del conocimiento, ¿ya? Y además del conocimiento de la naturaleza propia del Renacimiento, ¿ok? Segundo, cuando llegan a España, cuando regresa a España, Colón es una estrella de rock, ya me gusta decirlo así, la gente se maravilla porque nadie había ido al occidente y regresado, y Colón lo había hecho. Lo reciben rápidamente los reyes católicos y en esta nueva reunión hay un montón de nobles, gente y comerciantes que están reunidos, quieren ver qué cosa es lo que Colón ha descubierto. Y lo que Colón muestra son animales, aves, productos, telas, piedras preciosas traídas de América, y los indios taínos, o sea, los indios de la zona del Caribe, de piel bronceada, y la gente los miraba maravillado porque tenían un color diferente y demás. Entonces era toda una rareza, y Colón es un pata que vende, ya, no se olviden nada. Él ha estado vendiendo su idea hace tiempo, y Colón lo que planteaba es, yo he encontrado tierras, ya, tierras fértiles y muy abundantes en población, que tienen comercio, pero no usan moneda, y si terminamos llegando masivamente allá, podemos promover una actividad comercial, cobrar tributos y hacernos muy ricos. Entonces él termina pidiendo quién lo quiere respaldar para un segundo viaje, y si antes robó por dinero, ahora Colón termina teniendo financiamientos gigantescos. Para el segundo viaje, que se hace un año después, en el 93, se va a terminar teniendo 20 embarcaciones que viajan con Colón, y en este segundo viaje lo más importante es que se funda la primera ciudad española en América llamada como la Isabela.
Cuando Colón deja a los españoles ahí, ¿ya? Los españoles van haciendo su ciudad y hacen una villa española con centro de gobierno, ayuntamiento, viviendas para la población, ya su iglesia con su campanario, etcétera, ¿no? Entonces todo iba a ir bien, supuestamente, por lo que Colón había vendido. Colón va por los pasos o los pueblos que había estado en el primer viaje y se regresa a España. Para el tercer viaje, Colón, en el año 98, varios años después, ya, Colón va a terminar no yendo a la Isabel. Colón avanza y va a terminar llegando por primera vez a tierra firme, que es la forma en la que se le llama al suelo continental americano. Llega a la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, ya le venden su arepa y su tisana, ya, y luego de eso, Colón, después de haber llegado a tierra firme, Colón decide ir a la Isabel. En la Isabela, los españoles que habían establecido su ciudad ahí casi lo matan, y lo matan y lo consideran como un estafador. ¿Por qué? Porque habían existido varios problemas. Problema uno, la Isabela fue destruida por un huracán, que es muy común en la zona del Caribe. Segundo, las tierras no eran tan fértiles porque eran islas. Tercero, la población no era tan numerosa porque los españoles, no se olviden, terminan trayendo enfermedades, viruela, sarampión, gripe, peste, etcétera, que mata a un montón de gente y hay poca mano de obra, hay poca mano de obra. Entonces, Colón había la gente. Los indígenas tenían comercio, pero se resistían a la moneda, de tal manera que todo lo que había prometido Colón no se terminó cumpliendo. Lo acusaron de estafador y lo iban a matar, pero se decidió de que Colón sea enviado, apresado, encadenado en un barco hacia España y que ella sea juzgado. Cuando él regresa, vamos a hacer una pregunta por acá, ¿ya? Cuando Colón termina regresando a España, la reina Isabel, su madrina, y las malas lenguas dicen que otra cosa más pasada, automáticamente lo libera, ¿ya? Y para que Colón se calme, le van a terminar dando el financiamiento para un nuevo viaje más. En ese nuevo viaje, Colón sigue llegando a tierra firme y va a terminar descubriendo Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua. Pero cuando regresa de este nuevo viaje, en España lo apresan. ¿Por qué? Porque los españoles que habían estado en la Isabela ahora terminaron formalizando denuncias contra Colón y lo denuncian por estafador. Colón va a terminar siendo encarcelado, ya no está la reina Isabel para que lo proteja, y el rey Fernando de Aragón le va a terminar planteando algo bien simple. Decidió mantenerlo en la cárcel un tiempo para presionarlo. Y le planteó que si Cristóbal Colón quería, se le podían anular todos los juicios legales en su contra, siempre y cuando ya Colón renuncia a los beneficios de la capitulación de Santa Fe. Títulos, cargo, 10% de riqueza y todo lo demás. Entonces Colón tuvo que evaluar entre ser un rico preso o ser un libre, entre comillas, pobre. Así que Colón decide lo siguiente, ya renuncia a los beneficios de Santa Fe y por lo tanto Colón había sido lo que nos encanta llamar un tonto útil. ¿Ya? Él había arriesgado su vida junto con su tripulación para descubrir territorios en favor de España, pero en España lo termina sacando del camino a través de este acuerdo. Tras esto, hay dos eventos que son importantes. Primero, el territorio del suelo continental americano va a comenzar a ser colonizado o ocupado. El problema es que era ocupado y muchos de estos españoles que habían llegado, que eran carcelarios o gente violenta que había participado en guerras, mucha gente de mal vivir, pues estaban explotando indígenas y matando indígenas y obteniendo la mayor cantidad de riquezas posibles. Hay un sacerdote llamado Fernando Montesinos que va a terminar dando a conocer este abuso y producto precisamente del abuso, la corona va a terminar emitiendo un documento llamado como la capitulación de Burgos, que está por acá, ¿ya? Está de acá. La capitulación de Burgos terminó estableciendo ¿ya? Una serie de normas con la cual se iba a terminar estableciendo la dominación sobre el territorio americano. Primero se dividió la zona de tierra firme que se conocía entre Nueva Andalucía y Castilla de Oro, ¿ya? Y luego se establecieron normas de control sobre la región americana. Punto. ¿Ya? Con eso se comienza a colonizar el tierra firme suelo continental. Pero regresando al caso, hay otro evento que es importante. Después del segundo viaje de Colón, apaguen por favor sus micrófonos. No sé qué está silbando por ahí, apaguen sus micrófonos por favor. Después del segundo viaje de Colón, ya en 1493, el reino de Portugal, quien terminaba teniendo, no se olviden ustedes, ya la ruta africana, ya va a terminar pidiendo de que se restablezcan o se rehagan las zonas de dominio territorial. Te explico.
Portugal tenía el control de la ruta africana y se había establecido un tratado, y mire esta línea celeste, llamado con el nombre del Tratado de Alcazobas-Toledo. Se planteó que todo lo que estaba al sur le pertenecía al Portugal y todo lo que estaba al norte le pertenecía a España para viaje de navegación. Y ahí venía un inconveniente, porque si se seguía esa línea horizontal, pues España iba a terminar perdiendo toda Sudamérica, que aún no conocía que existía, ¿verdad? Pero, ¿ya? Entonces, lo que va a terminar sucediendo es esto. España, al darse cuenta de que había descubierto nuevos territorios, ¿ya? Y que tal vez había más regiones todavía por allá, lo que hizo la corona española fue entrar en negociaciones con Portugal para definir una nueva forma o establecer una nueva forma de dividir territorios. Esa nueva forma terminaba siendo mediante líneas ya no horizontales, sino líneas verticales. Eso se estableció con intermediación de la Iglesia Católica, ¿ya? Y hay que tomar en cuenta que se establecen varios tratados, pero el que queda al final, y es el que nos interesa, termina siendo el llamado Tratado de Tordesillas, que es esta línea amarilla de ahí. Ese Tratado de Tordesillas se establecía que todo lo que estaba hacia el occidente de esa línea le pertenecía a España y todo lo que estaba en el oriente a Portugal. Por eso es que Portugal se termina quedando con las costas del Brasil y todo lo demás era perteneciente a España. Ese fue el acuerdo en 1494 establecido entre España y Portugal como una línea divisoria entre España y Portugal para los territorios. Lo siguiente importante es que Colón, no se olviden, había planteado que la Tierra era esférica. Y si la Tierra es esférica, si yo viajo al occidente iba a llegar a las Indias Orientales. Pero además, si sigo el viaje, voy a poder regresar al mismo punto. Para demostrar de que eso era realidad, se termina financiando en 1519 a un navegante de procedencia portuguesa llamado Hernando de Magallanes para que haga ese viaje de circunnavegación. Ese viaje tiene como característica especial para Magallanes que después de avanzar hacia el Atlántico, o por el Atlántico, comienza a recorrer las costas de América hacia el sur, para terminar buscando un paso, para terminar pasando al Pacífico. Es así que Hernán Magallanes pasa por el sur de Sudamérica, por el llamado estrecho de Magallanes, porque lo descubre, pero en su viaje de regreso en Filipinas hay un enfrentamiento y va a terminar siendo asesinado. Cuando muere él y parte de su tripulación y algunos barcos son destruidos, otra persona continúa, toma la dirección y continúa con el viaje. Y esto va a terminar siendo Juan Sebastián Elcano. Entonces tuvo una pregunta antigua de examen de admisión, no recuerdo si en San Marcos o en la UNI, planteaba quién inició el viaje de circunnavegación, es Magallanes, y quién lo culmina Juan Sebastián Elcano. Pero se demostraba de que la Tierra era esférica. Con eso ya tenemos el dato o los datos importantes de la invasión a América. Lo que tenemos que ver es ahora el tema de la invasión hacia el Tahuantinsuyo. Cuando hablamos de la invasión al Tahuantinsuyo, ya un punto importante es qué sucedió antes. Bueno, ya sabemos que antes de que Pizarro llegue por acá, Colón ha descubierto el continente americano, aunque recuerden que él murió creyendo que había descubierto las Indias Orientales. Por otro lado, se termina colonizando, ocupando el territorio americano, ¿ya? A través de la capitulación de Burgos y las leyes y normas que se establecieron en ella, pero también hay otro aspecto especial. Antes de Pizarro, un personaje fundamental, ya que está su imagen, termina siendo Hernán Cortés. ¿Ya? Hernán Cortés. Hernán Cortés es importante, ¿por qué? Porque desde Panamá, este personaje termina haciendo un viaje hacia el norte. Y en ese viaje hacia el norte va a terminar teniendo contacto, ¿ya?, con el imperio poderoso del norte, que era el imperio de los aztecas. ¿Ya? Hernán Cortés, tras la captura y asesinato del emperador azteca, recibe el apoyo de una serie de pueblos, con lo que logra facilitar el dominio en la región. No voy a ahondar en el tema, ¿ya? Solamente hay que recordar ese dato, pero lo importante para nuestro caso es este. El rey de España, Carlos I o Carlos V, se maravilla con las riquezas que se terminan encontrando en el imperio azteca. Minas de plata, grandes tierras agrícolas, población organizada tributaria, ya que ahora tributan hacia la corona española, y los ingresos para la corona van a ser muy altos. Así que producto de eso, el rey de España, Carlos I, promueve y facilita, ¿ya?, viajes de descubrimiento como los que había hecho Hernán Cortés. Y es ahí donde entran algunos personajes importantes. Uno de ellos se llama Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, ¿qué es lo que va a hacer? Él había sido gobernador de Panamá. Desde que fue gobernador de Panamá, había escuchado un montón de navegantes y viajeros que habían ido hacia el sur y siempre venían con una misma noticia. ¿Ya? Las noticias eran que al sur habían tierras ricas en oro, ¿ya?
Cuando él dejó de ser gobernador de Panamá, comenzó precisamente su viaje hacia el sur. Ahora él buscando descubrir territorios, invadir pueblos, hacerse de riquezas. Y tienen el mismo dato. Hay un personaje importante en este proceso, llamado con el nombre de Panquiaco. ¿Ya? Vamos a poner su nombre por acá. Panquiaco. ¿Ya? Panquiaco. ¿Quién es este pata? Panquiaco era el hijo de un cacique, ya, de uno de estos pueblos de indígenas de la zona de Panamá, que le termina diciendo a Núñez de Balboa dos datos, ya le termina planteando, ustedes están buscando tierras ricas en oro, las tierras ricas en oro están hacia el sur. Y segundo, de ahí segundo te doy un dato más, si tú cruzas la selva de Panamá, vas a terminar encontrando un mar tan grande como el del que ustedes han venido. Recuerden que los españoles han venido por el Atlántico, cuando él hablaba de un mar más grande era el Pacífico. Entonces, Doña Balboa decide hacerle caso a la información de Panquiaco y viaja, cruza la selva panameña y termina llegando al Océano Pacífico, al cual Doña Balboa bautiza con el nombre de el Mar del Sur. Y es ahí donde los datos de Panquiaco se hacen relevantes, porque si ese dato era cierto, entonces también debe ser cierto que existen tierras ricas en oro en el sur. Pero se habla de que Núñez Balboa tiene las primeras noticias relativamente certeras de la existencia del Tahuantinsuyo. Lamentablemente para él, ya él no logra hacer el viaje. ¿Por qué? Porque Pizarro se le adelanta. ¿Cómo es que Pizarro se le adelanta? Bueno, Pizarro era el lugarteniente, era la mano derecha del jefe militar. Bueno, por interno Kevin Cortés me está planteando que no escucha nada. Muchachos, ¿se me escucha? Por favor, mencióname si se me escucha. ¿El internet mío? El mío, ya, es el problema con Kevin entonces. ¿Qué te pasa a ti, Piero? ¿No se escucha nada o de vez en cuando se corta? Es problema de conexión, es problema de red nada más. Yo pago 600 soles de internet, así que por eso me escucha bien. Bueno, entonces sigamos, ya sigamos. Miren ustedes, en el caso, ya les decía, Francisco Pizarro es el lugarteniente, el jefe militar, la mano derecha de Núñez de Balboa. Y Pizarro sabe, ya, y Pizarro sabe, ya, la misma noticia que tiene Núñez de Balboa, de que hay supuestamente tierras ricas en oro en el sur. Así que, ¿qué cosa es lo que hace Pizarro? Una conspiración para matar a Núñez de Balboa. Pizarro termina mandando una carta a los reyes de España diciendo de que Núñez Balboa es traidor hacia la corona. Y los reyes no tuvieron que hacer caso a esta carta en la medida que es anónima. Pero ya ante la duda decidieron preguntarle al gobernador de Panamá, que era Pedro Arias Dávila. Pedro Arias Dávila, la corona le preguntó, ¿es verdad que Núñez Balboa, ex gobernador de Panamá, es un traidor? Y Pedro Arias Dávila, que ya había tenido un acercamiento con Pizarro, le dijo, traidor, no, traicionerísimo, ya, el más traidor de los traidores es él. Pues ante ese informe que Pedro Arias Dávila dio, ¿ya? Porque Pizarro le había prometido, ¿ya? Le había prometido 10% de las riquezas que se encuentran en ese territorio que se estaban buscando, eh, la corona decide hacer un juicio justo para el señor Pedro Vasco Núñez Balboa. Lo que no sabía la corona es que el juez de Panamá, Gaspar de Espinosa, también había conversado con Francisco Pizarro y se le había prometido de dar riquezas si es que sacaban del camino a Núñez Balboa. Se habla de Núñez Balboa como el primer asesinato político, solamente por diferencias políticas y por ese tema económico. Este pata terminó siendo acusado de traidor en un juicio sumario de un día y al día siguiente estaba ahorcado. Por eso Pizarro venía teniendo la noticia, ya la noticia de, o era el único que venía teniendo, entre comillas, una noticia certera de la existencia del Tahuantinsuyo. Y se van a terminar realizando los viajes. Primero, para poder realizar el primer viaje, se requería de una legalización del proceso. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Eh, la, los viajes no se hacían porque a alguien se le ocurría viajar, como el caso de Colón. Se necesitaban permisos, ¿ya? Y se necesitaba para eso de que tú tengas una empresa legalmente constituida. La empresa que va a terminar formando Pizarro se llama la empresa de Levante, no porque vengan a levantarse las riquezas del Tahuantinsuyo, sino por el nombre de una provincia en España. La empresa de Levante, ¿ya? La empresa de Levante, estaba conformada por parte de tres socios. ¿Ya? Cualquier empresa tiene esto.
tiene que hacerse una minuta, se tiene que ir a registros públicos, se tiene que terminar viendo si el nombre todavía está utilizable, y ahí se termina poniendo en la minuta quiénes son los socios, qué funciones cumplen, qué cosa están invirtiendo, qué cosa van a ganar. Bueno, en ese caso los socios de la conquista terminan siendo tres, los formalmente legales ya en este proceso. Uno es Francisco Pizarro, quien era el nombrado como el capitán del viaje, así como el gerente general. ¿Por qué él era el capitán, el de mayor cargo? Porque él era el que conocía de la existencia del Tahuantinsuyo, ¿ya? Y por lo tanto él era el que iba a recibir más beneficios también en caso se descubra algo. El segundo personaje en mención es Diego de Almagro. Diego de Almagro el viejo, el tuerto, ya no se olvida. Diego de Almagro era el encargado, como le estoy poniendo ahí, de los pertrechos. ¿Qué cosa eran los pertrechos? Todo lo necesario para que el viaje se termine llevando a cabo. Él era el que hacía las compras. La plata no es suya, pero él era el que se encargaba del área de la logística, ¿ya? De que todo lo que se requiriera, ¿ya? Van a terminar o va a terminar consiguiendo. ¿Qué tenía que conseguir él? Él tenía que conseguir los barcos, que no los compraba, los alquilaba. La tripulación con la que negociaba para que quieran ir de viaje. Van a necesitar las armas, los alimentos, las municiones, todas esas compras las hacía él. Pero ¿de dónde salía la plata? Bueno, la plata venía del financista del viaje, que era Gaspar de Espinosa, juez de Panamá y vecino rico de la ciudad de Panamá, que es el que está poniendo la plata, pero que no aparece dentro del contrato porque si no hubiese sido un escándalo de corrupción. ¿Por qué? Porque el juez de Panamá mató al jefe de Pizarro y este está luego financiando a Pizarro, ¿ya? Para poder hacer viajes, de manera que se podía considerar de que había una colusión. Por eso es que él es un socio fuera del documento, ¿ya? Él pone la plata y la plata se le da a una tercera persona. Esa persona termina siendo Hernando de Luque, él es el tesorero. Él tiene la plata, pero no es suya, la plata es de Gaspar de Espinosa. Cada vez que Almagro quiere hacer una compra, se la pide a Hernando de Luque y Hernando de Luque suelta el dinero, ¿ya? Hernando de Luque además cumplió una función mucho más importante. Él era el representante de la Iglesia Católica. Y como representante de la Iglesia Católica, él tenía que realizar esto llamado con el nombre del requerimiento. Pero ¿por qué me dices que esto es lo más importante? Porque, a ver, desde que España comienza a dominar América o a invadir América, los reinos europeos comienzan a ver con envidia lo que está haciendo España, porque se está descubriendo un territorio cada vez más grande, con riquezas cada vez más inmensas, y los otros reinos no pueden participar de ese saqueo. Entonces, le van a terminar buscando errores a los viajes hechos por parte de los españoles. Y una de las cosas que ellos plantean, los reinos europeos plantean, es que la invasión sobre América era ilegal, en la medida que, de acuerdo a las leyes europeas, para que un reino le pueda hacer la guerra a otro reino, tienen que haber dos cuestiones básicas. Uno, tiene que haber un conflicto de intereses entre ellos, o por lo menos conocer uno al otro, ¿ya? Para que sepan de que puede haber un conflicto. Entonces, en el caso de América, a los españoles no los conocen, y no hay ningún tipo de conflicto previo. Que los reinos europeos decían, ya ve, si no hay ningún tipo de conflicto previo, no te conocen, tu invasión es ilegal. Entonces España decía, ya está bien. Invasión puede ser ilegal y te entiendo, ¿ya? Pero si mi invasión es ilegal, la tuya es más ilegal todavía porque a ti no te conoce nadie. Nosotros cuando invadimos nos van conociendo porque van escuchando de nosotros. Ahora, tú no estás de acuerdo con el tema de que yo invada porque invada, entonces vamos a poner otra justificación, ¿ya? Nuestra invasión no es por las puras, no es porque el rey de España quiere invadir, sino porque este pueblo tiene que ser evangelizado, ¿ya? Porque tiene que conocer, no conocer al rey, pero tiene que conocer a Dios por la salvación de su alma. Y nosotros vamos a ser los intermediarios para ello. Entonces, cada vez que se entra un pueblo, se llegó a este acuerdo de que tiene que entrar un sacerdote. ¿Ya? La primera persona que entra es un sacerdote y entra con la señal de la cruz. Por eso esta imagen de Colón que les había mostrado hace rato, ¿ya? Esta. Colón por delante, ¿ya? Colón por delante con una cruz, ¿ya? Entonces, ¿qué decían los sacerdotes? Los sacerdotes planteaban que en nombre de Dios y del rey de España venían a evangelizar a este pueblo, para hacerlos cristianos y para poder salvar su alma del pecado. Entonces, les pedían que por favor acepten ya esa condición pacífica ya de evangelización, y si no la aceptaban, entonces tendrían que utilizar las armas por el bien de este pueblo. Ese es todo el pretexto al cual se le llama requerimiento. Es un pretexto, una justificación religiosa para terminar invadiendo un territorio. ¿Ya? Hernando de Luque cumple esa tarea. Entonces, no te olvides, son tres los socios de la conquista que legalizan su empresa de Levante mediante el contrato de Panamá. ¿Ya? Y otros dos importantes personajes son el financista Gaspar de Espinosa y el gobernante de Panamá llamado Pedro Arias Dávila.
Es importante, ¿por qué? Porque solo le da permiso a los viajes de Pizarro. Otras personas más que quieran hacer viajes, no se les va a dar permiso. Sus viajes son ilegales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pizarro les ha prometido 10% de las riquezas a este personaje. Así que esta era parte, ¿ya? Esta era parte de este procedimiento. Seguimos. Después de esto, ya después de esto, vienen los viajes en sí. Y los viajes de Pizarro, no te olvides, son tres. Cuatro son los de Colón, tres los de Pizarro. El primer viaje es una desgracia, no pasa nada. El primer viaje es el viaje de exploración. Es el viaje de exploración. Pizarro decide que para poder llegar a esas tierras ricas en oro, va a avanzar por mar, ¿ya? Desde Panamá. Así que van avanzando y pasan de Panamá a, eh, a la isla de las perlas. ¿Qué encuentran en las perlas? Perlas. Que sirven para hacer collares y pulseras. Tienen valor, pero no son lo más importante. Luego de eso van a terminar llegando al puerto de Piñas. ¿Qué encuentran en el puerto de Piñas? Piñas. Era mejor perlas que piñas, pero bueno, ¿ya? Lo siguiente, a donde van a terminar llegando, termina siendo al puerto de Hambre, donde ni piñas se encuentra. Y luego de eso van a terminar llegando a la isla de las Piedras. ¿Ya? Apaguen su micro, por favor. En la isla de las Piedras lo que van a encontrar es la fortaleza de las Piedras. Apaguen su micro, por favor. En la fortaleza de las Piedras lo que van a terminar encontrando es eso. Es una construcción amurallada. Y para los españoles, muralla igual protección. ¿Ya? Entonces los españoles decían, uy, ahí tiene que haber alguna protección en particular, alguna riqueza importante que está protegiendo este pueblo para poder evitar ser atacados. Bajo esta condición, ya Pizarro le dice a Almagro, regrésate a Panamá y trae gente para poder atacar. Con Pizarro se quedan 7 personas. En la misma madrugada de ese día, de la fortaleza de las Piedras termina saliendo gente y los terminan agarrando flechazos y a lanzazos a Pizarro y su gente. ¿Ya? De los 7 que estaban con Pizarro, mueren 4. Los otros 3 y Pizarro huyen a una isla llamada Chochama, ¿ya? Pero habían sido atacados con flechas y lanzas, estaban heridos. A los días llega Almagro, ¿ya? Almagro llega con un grupo de 50 personas y lo primero que encuentra es una flecha sobre su ojo que le deja tuerto, ¿ya? Pero la gente que vino con Almagro armada, mejor armada, logran entrar a la fortaleza de las Piedras y lo que encuentran es pocas riquezas y sobre todo encuentran un ídolo, la imagen en madera del dios de este pueblo que era lo que ellos tanto protegían. Para los españoles eso no tiene ningún valor y molestos quemaron el pueblo, por eso se le llama como pueblo quemado, pueblo arrasado. ¿Qué sucedió? Bueno, este primer viaje, como te estoy mencionando, no termina teniendo grandes beneficios, como te estoy poniendo ahí, no logran su objetivo, que es descubrir el Tahuantinsuyo. Con lo poco que encontraron, Pizarro y Almagro llegaron a un acuerdo. Lo poco que se juntó de riquezas, todo se le va a enviar a Pedro Arias Ávila y a Gaspar de Espinosa. ¿Para qué? Para decirles de que el viaje se está consiguiendo los objetivos que se desean y por lo tanto que sean apoyando y financiando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Almagro regresa a Panamá, se entrevista con Gaspar de Espinosa, le entrega las riquezas correspondientes y Gaspar es el hombre de la plata. Entonces Gaspar le va a decir, mira, Pizarro está en el sur. Tú compras, negocias, vas, vienes, peleas, tienes un ojo, ¿ya? Y Pizarro es bien rico en el sur. Entonces, mira, a partir de ahora tú tienes el mismo cargo de Pizarro. Tú también eres capitán del viaje. Eso es lo que se hace en este acuerdo. Se renegocia el contrato de Panamá. Y él regresa con 70 hombres para pelear. Cuando Pizarro lo ve, ya en la isla de Atacames, es ahí donde se produce un primer enfrentamiento, como dice el siguiente Atacames. ¿Qué pasó? Pizarro le dice a Almagro de todo, ¿ya? Y le dice, oye, tú eres bruto, ¿no? O sea, ¿cómo vas a traer 70 personas si con la justa podemos derrotar este pequeño pueblo de la fortaleza de la piedra con 50 hombres? Y lo insulta, lo bombardea de calificativos negativos, hasta que Almagro se aburrió, que le dijo, yo apaga tu coche, dijo, ya, abúrrete. Tú antes me podías decir lo que querías porque tú eres el capitán, pero ahora, así como tú eres capitán, yo también lo soy. Y Pizarro le dice, eres traicionero, o sea, te vas a llorar con el único ojo que te queda, llorón, ya donde Gaspar de Espinosa por eso han dado el mismo cargo que yo tengo. Así que Pizarro saca su espada, ya, y Almagro también saca la suya, ya, y están a punto de pelear, así los terminan separando. Pero ese es considerado como el primer momento en que la relación entre los grandes conquistadores está en tensión. Segundo, para este segundo viaje deciden ya no avanzar por mar, porque no había tenido resultados. Vamos por tierra. Comienzan a cruzar por la selva de Panamá y Colombia, y mientras iban avanzando, pueblos amazónicos los agarraron a flechazos y lanzazos.
mosquitos con malaria, sapos envenenados. Y además de eso, Almagro trayendo y trayendo y trayendo gente para poder seguir avanzando por un territorio que no generaba riquezas importantes. Conclusión, Pizarro se encuentra con una mala noticia. Su amigo, Pedro Arias Dávila, ya no es más gobernador de Panamá, lo han cambiado. Ahora el nuevo gobernador es Pedro de los Ríos y hay que buscar conseguir su respaldo, su fidelidad. ¿Qué hizo Pizarro? Le dijo a toda la gente que estaba con él, lo poco que han obtenido, oro, plata, diamantes, piedra preciosa, lo que sea, todo me lo dan, todo me lo dan. ¿Ya? Se lo vamos a enviar al nuevo gobernador para que nos siga dando respaldo. Y la gente decía, no, pues Pizarro, mira, esto que está acá, ¿ya? Esto que está acá, es lo único, la única piedra preciosa de oro que he encontrado y lo llevo yo. Por esto he perdido a mis familiares, he perdido a mi primo, más que el coronavirus. ¿Ya? Entonces, no me lo quites. Pizarro le dice, mira, o me das eso que tienes en tu cuello como pendiente, o te lo termino quitando con cuello y todo. Dice que la gente le entregaba sus cosas, le toma Pizarro. ¿Ya? La gente le entregaba sus cosas, pero lo que nadie sabía, y esa es la leyenda, es que alguien terminó escribiendo una nota con sangre, ¿ya? Que le decía a Pedro de los Ríos, mírelo bien, gobernador, sépalo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero. Era una noticia o un pedido de auxilio, le están diciendo al gobernador, oye, allá va el recogedor, Almagro, que es el que siempre iba a Panamá a recoger gente, ya que está el carnicero que nos está mandando a la muerte, que es Francisco Pizarro. Ese pedido de auxilio, Pedro de los Ríos lo interpreta como tal y pide se suspende el viaje de Pizarro. Para eso envía un representante y termina interceptando a la gente de Pizarro en la famosa Isla del Gallo. Y en la Isla del Gallo, Juan de Tafur, es un hombre, que termina diciendo a Pizarro y su gente, el viaje ha sido suspendido, todos regresan a Panamá. La mayoría de gente se sube al barco de Juan de Tafur, pero Pizarro se queda con 13 personas. Esa imagen que está ahí es el famoso cuadro de la Isla del Gallo, en donde Pizarro supuestamente, y acá se ve la línea, digan ustedes, ya si que tienen una computadora grandecita o luego lo pueden ver, ahí se encuentra la famosa línea que Pizarro hace, diciendo que todos los que quieran ser pobres hacia el norte regresan a Panamá y los que quieran ser ricos con Pizarro hacia el sur, hacia el Perú. Pues bueno, se quedaron 13 personas, sin Almagro, que estaba en Panamá, y se quedaron varados porque no tenían embarcación. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a suceder ahora es la presencia de un personaje importante que es Bartolomé Ruiz. Bartolomé Ruiz se entera de todo el escándalo que está sucediendo, ¿ya? Así que él es dueño de una embarcación, ya se acerca a Pizarro y le termina diciendo, yo sé que tú estás buscando una tierra rica, ya, y te falta barco, y yo no sé a dónde ir, y si tengo barco. Entonces se hizo un acuerdo, 5% de todas las riquezas que se encuentren para Bartolomé Ruiz, si es que los terminaba subiendo a su embarcación. Siguieron con su viaje hacia el sur y en el camino es donde van a hacer dos cosas importantes. Cruzan la línea ecuatorial y terminan capturando a una embarcación que no era como las que habían visto en el Caribe, solamente troncos atados. Esta era una embarcación con vela, con indígenas vestidos muy bien, no elegantemente, pero muy bien. Y venían teniendo objetos de cerámica y objetos de oro y plata. De los españoles veían oro y se volvían locos. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que hicieron? Capturaron a estos indios tayanes, les preguntaron qué cosa es esto, oro, plata, qué, dónde hay, dónde. Ya no tienen el idioma, pero intentaban comunicarse. Los indígenas tayanes decían, al sur, al sur, al sur. Al sur eres vivo, ya tú me vas a llevar, ¿no? Así que los terminaron subiendo sus embarcaciones y esos personajes van a ser bautizados luego con nombres castellanos, Felipillo, Francisquillo y Martinillo. Y esos, Felipillo va a terminar siendo destacado luego como traductor, ya para el tercer viaje. Segundo, van a llegar al Tahuantinsuyo, al Chinchaysuyo. Y llegan, por ejemplo, a la ciudad de Tumbes, al pueblo de los Tumbis. Llegan ahí, desembarcan, tienen contacto con la población, describen, ya Gómara es uno de los cronistas de esta época, Pedro Sancho, que termina describiendo la ciudad de los Tumbis, ya como una villa ordenada al estilo español. O sea, se maravilla con lo que está viendo. Luego siguen avanzando y se pasa por el frente de Chan Chan y terminan describiendo una ciudad grande, etcétera. Pero no podían bajar por dos cosas, porque su tripulación era muy pequeña y porque además de eso no tenían el permiso, porque ya le habían suspendido el viaje a Francisco Pizarro. Y siguen avanzando hasta llegar a la desembocadura del río Santa en Ancash. Tras eso, reconocen el Chinchaysuyo y deciden regresar a Panamá, sabiendo que van a recibir burlas, y decidieron quedarse calladitos. A nadie le iban a decir lo que habían visto
y se iba a hacer una chanchita, literalmente, un dinero juntado, para terminar consiguiendo a Pizarro que viaje hacia España y que negocie, ya, negocie los beneficios de la llamada, para poder invadir el Tahuantinsuyo. Bueno, regresaron a Panamá, aseguraron de ellos, decían, no, no importa, sí, no encontré nada, pero por dentro sabían que se iban a terminar generando un montón de ingresos para ellos. ¿Qué pasó? Pizarro regresa o llega a España y no está el rey. Esta es una representación de la negociación de Pizarro, pero no es real. El rey de España, Carlos I o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, tenía otro problema grave. El otro problema era la reforma protestante en Alemania. Con quien negocia Francisco Pizarro es con la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos I. Y con ella es que se termina estableciendo el llamado o la llamada capitulación de Toledo. ¿Qué establece la capitulación? Que la corona de España iba a terminar dándole permiso a Francisco Pizarro para terminar invadiendo el Tahuantinsuyo. Pero se habla de que la capitulación se le da el permiso y el respaldo a Pizarro para que haga esta invasión. Segundo, se establecía que desde la línea ecuatorial, 200 leguas hacia el sur, recuerden que una legua mide 4.8 kilómetros, o sea, casi 1000 kilómetros hacia el sur, se creaba la gobernación de la Nueva Castilla. Y la Nueva Castilla, le era entregada a Francisco Pizarro con el cargo de gobernador. Ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Antes que Pizarro viaje, las personas que participaron en este proceso hacen acuerdos, ¿ya? De los que Pizarro iba a negociar con el rey. El primer acuerdo, por ejemplo, era que los 13 que habían estado en la isla de Gallo y que continuaron el viaje iban a ser nombrados con título de nobleza, ¿ya? Y los van a nombrar caballeros de la Escuela Dorada, ¿ya? Lo otro es que Pizarro Almagro y Hernando de Luque iban a terminar, por ejemplo, este pata que te mencioné hace un rato, Bartolomé Ruiz, iba a ser nombrado almirante mayor, ¿ya? Es decir, va a tener un cargo naval, y que los 3 líderes iniciales iban a tener beneficios. Hernando de Luque quería ser nombrado obispo de América. Diego de Almagro quería ser nombrado adelantado para fundar ciudades y repartir terrenos. Y Francisco Pizarro se aceptó que él fuera el gobernador del nuevo territorio que se encuentre, porque al fin y al cabo él había dado la idea inicial del Tahuantinsuyo y gracias a su terquedad se había logrado descubrir el territorio. Acá. A Pizarro lo nombran gobernador de la Nueva Castilla, Liga Ecuatorial, 200 leguas hacia el sur. Además tiene un sueldo de 6.000 maravedíes al año y un montón de beneficios más. Le dan el título a él de alguacil, de adelantado, que era lo que quería Almagro y otras cosas. Y cuando le preguntan a Pizarro, oye, ¿y tienes socios? Sí. ¿Y qué cosa quieren tus socios? Pizarro dijo, nada, 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 nada. Ellos son humildes, quieren todo en favor de la corona española, así que no quieren recibir beneficio alguno. Pero la corona le dijo, no, pues es imposible, descríbeme lo que has visto. Y Pizarro describe la ciudad de Tumbes, el pueblo de los Tumbes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que hace la reina Isabel es decirle, bueno, no te preocupes, a partir de ahora Almagro será alcalde de Tumbes, ya no adelantado, lo clavan en un pequeño pueblo en el norte, y el sacerdote Hernando de Luque va a ser obispo no de América como quería, sino obispo solo de Tumbes, lo fregaron. ¿Qué pasó? Bueno, tomando en cuenta que Pizarro está muy beneficiado, Pizarro lo primero que hace es regresar, no a Panamá, decide regresar a su pueblo. A su pueblo. Su pueblo era Trujillo, ¿ya? En el reino de Extremadura, de donde Pizarro había salido como un criador de chanchos pobre y analfabeto, como muchos españoles, ¿no? ¿Ya? Que en la primera oleada de viajes, recuerden, están viviendo misios intentando cambiar su condición económica en América, como Pizarro ya la había cambiado. Era un vecino rico de la ciudad de Panamá antes de descubrir el Tahuantinsuyo. Entonces, él decide regresar a su pueblo y jactarse de todo lo que tiene. Así que hace una gran fiesta, donde él pone la comida, el trago, la música, etcétera, y donde cuenta sus hazañas. Y ya cuando la reunión está avanzada, Pizarro le dice a la gente que se quedó con él de todo lo que ha visto y que le han dado el título de gobernador de Nueva Castilla y que necesita gente aliada. Y se le suman sus hermanos, Fernando, Gonzalo, Juan y Pedro, y un grupo de gente de Trujillo que van a venir con él. Cuando él regresa hacia Panamá, encuentra un nuevo escenario. El nuevo escenario, ¿cuál es? El nuevo escenario es que ya no está Hernando de Luque, que había muerto ya en este intermedio. Y Almagro, que está molesto porque no le habían dado el título de adelantado. Pizarro, para menguar la molestia, que es lo que hace. Pizarro entrega su título de adelantado, que le dio a él la corona, y se le entrega a Almagro. Y con eso lo calma un poco, pero las relaciones eran cada vez más tensas.
Segundo, ya se realiza el tercer viaje. Eso me falta poner acá, ya me lo he salteado. Acá tras capitulación de Toledo debería ir tercer viaje, acá en el encabezado. ¿Qué sucedió? Bueno, salen de Panamá, llegan a Tumbes, al pueblo de los Tumbes, que ellos ya conocían y que habían descrito de manera asombrosa, pero no encuentran nada. El pueblo está destruido y fantasma. No saben qué ha pasado. Avanzan un poquito y van a Piura, lo que ahora es Piura, y fundan la primera ciudad española que estoy describiendo, que es San Miguel de Tangará. Cuando llegan, ¿qué cosa es lo que encuentran? Encuentran ya o se enteran de que se ha producido la famosa guerra civil de Huáscar y Atahualpa, y que Atahualpa es el vencedor y que Huáscar está prisionero en el Cusco. Acá había un pata, que siempre me olvido su nombre, no sé por qué, es un indígena que ha sido enviado como espía por parte de Atahualpa, que siempre está siguiendo el desarrollo de su gente. Y a través de Felipillo le dicen que por favor baje. Hablan con él, ya hablan con él, y Felipillo como traductor le dice que los españoles quieren hablar con Atahualpa. Atahualpa acepta ya conversar con los españoles, pero en Cajamarca, donde él se encuentra en ese momento. Así que los españoles van hacia Cajamarca, y ya saben lo que va a terminar pasando. Los españoles van a terminar esperando ya a Atahualpa en el canchón de Cajamarca. Es un territorio así, literalmente, encerrado. Y se dice encerrado porque está entre cerros. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Miren ustedes. Los españoles se van a terminar poniendo ya en el interior de este canchón y van a terminar poniendo cañones de artillería en los cuatro vértices. ¿Ya? Ellos se ponen así en la boca del lobo, ¿no? O sea, ellos están en un lugar encerrado donde podrían ser atacados y destruidos fácilmente. Pero en la parte posterior se ponen los españoles con sus caballitos, ¿ya? Y ellos con sus armaduras, con mosquetes, que son como pequeñas escopetas, con su armadura, con sus espadas y demás, esperando a Atahualpa. Cuando viene la gente a Atahualpa, es todo un tropel que termina llegando, eso es lo primero que hay que recordar. O sea, Atahualpa no llega solo, llega un grupo de sicuris, con zampoñas y con tambores haciendo sonidos que entre los pueblos indígenas implicaban temor y respeto, pero que a los españoles no les sonaba nada. Tras esto venían los militares, los militares. Tras esto venía un grupo de mujeres que lanzaban flores al suelo y un anda en el que traían al señor, no se sabe si es el señor de los Chincha o el aposuyo del Chincha y suyo. Yeah. Detrás de eso, otro grupo de militares. Detrás de eso, otro grupo de mujeres que lanzaban flores al suelo y recogían la saliva de Atahualpa o los cabellos que se le caían. Y luego Atahualpa traído en una procesión, en una litera. ¿Ya? Así avanzaron todos. Y dice que, ya es ahí donde viene el primer caso. Disparan y matan al señor Los Hinchas. Y luego se acerca el cura Valverde, el cura Valverde que está acá. Esta es una imagen de Guamapoma con Felipillo. ¿Ya? Este no, este es Pizarro, ¿no? Pero para hacer una representación. Es el cura Valverde con Felipillo como traductor. Y se supone que le terminan diciendo a Atahualpa que termine aceptando la Biblia, ya que esta es la palabra de Dios, pues tiene que hacerle requerimiento de evangelización. Que esta es la palabra de Dios que tiene que aceptar por el bien de su fe y que Atahualpa agarra la Biblia, no le suena a nada, porque no conoce la escritura y la vota. Y el momento que la vota, tú sabes que el cura Valero dijo, horror, ya, y decidió ataque y comienza el ataque. Viene el problema, ¿ya? Yo siempre digo esto, es un tema de investigación que me vaciló muchísimo. Felipillo, ¿ya? Personaje importante de este proceso. ¿Por qué Felipillo ya no pudo lograr hacer una buena conexión de interpretación en ese momento? Uno, por la barrera idiomática. Felipillo tenía lengua tayán. Como era parte del Tahuantinsuyo, lo obligaron a aprender quechua, pero estaba en británico básico 8, ¿ya? Algo así. Conocía, pues hacía medias, ¿no? ¿Ya? Entonces, él tuvo que escuchar en castellano Valverde, pensarlo, ¿ya? Pensarlo en tayán, traducirlo al quechua, para que le entienda Atahualpa. Atahualpa habló, yo tenía que entender en quechua, que conocía medias, entender en tayán, traducirlo al castellano y decirlo a Valverde. Parece que en ese conocimiento escaso de los idiomas es que se equivoca, ¿ya? Y por eso no se entendió bien. Y por eso que Atahualpa bota la Biblia y viene el escándalo. Opción 1. Opción 2. Pizarro le había regalado a Felipillo una esposa, y esa esposa era una hermana de Atahualpa. Él era Jatunruna, su esposa era Panaca, nobleza de sangre, y sabía muy bien Felipillo que a él iba a costar la vida haber aceptado ese matrimonio. Entonces, él pudo haber hecho una mala interpretación a propósito para que Atahualpa lo maten y no lo maten a él, a Felipillo.
Puede ser que el cura Valverde le haya dicho a Felipillo, dile a Atahualpa que esta es la palabra de Dios para salvar su alma. Y Felipillo le dijo, uy, Atahualpa, uy, no sabes, dice que tú, mm, ya, aliancista eres. Que Atahualpa dijo que está loco, ya, así que Atahualpa dijo, mátele, y botó la Biblia y comenzó todo el escándalo. Así que Felipillo pudo haber hecho esa mala interpretación a propósito, que te dan aliancista, yo también quemo el yosco, ya, así que cualquiera se hubiese molestado. Ahora, ya, ahora, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? Sí, venido, acepta lo que tu porquería digo. Bueno, en ese caso, ya, en ese caso, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, lo que pasa a continuación, ya, lo que pasa a continuación es que se produce el ataque, comienzan los cañonazos, y esa es la otra parte, no te hablaba de que esto todo era encerrado. Los cañonazos, ya digamos, eran normales para los españoles, pero para los indígenas nunca habían existido una bala de cañón, lo más cerca era un trueno. Este trueno ahora venía matando gente. Describí todos los que habían llegado. Músicos y mujeres que tiran florcitas no están acostumbrados a esto. O sea, el guerrero sí, se puede sorprender, pero se repone. Pero estos no. Y quieren salir desesperados. Y como este es un lugar encerrado, pues todo se hace un escándalo. Los españoles comienzan a atacar, a chapar a Atahualpa. Y después de mucho enfrentamiento, Atahualpa es capturado. Atahualpa es tomado prisionero. Por eso dice acá, entrevista, ¿ya? Requerimiento y captura de Atahualpa. Tras esto, ya, Atahualpa es tomado prisionero. Y Atahualpa dice, ¿y estos quiénes son? ¿Ya? Bueno, si han aparecido después de que yo derroté a Huáscar, deben ser gente de Huáscar, ¿no? Así que le dijo Atahualpa a un sirviente, maten a Huáscar, que estaba prisionero. Lo ahogan en un río, en el río Ambo, y cuando Atahualpa ya tiene la noticia que su hermano ha muerto, le dice Pizarro, por si acaso, mi hermano ya murió. ¿Ya? La idea de Atahualpa era, muere Huáscar, ya que es el jefe de estos blanquitos se ponen en mi lado. Y Pizarro dijo, es que murió tu hermano, y yo digo, ¿qué quieres que haga? Problema bien. Ahora, si tú lo has matado, eso es fratricidio. Si es fratricidio, entonces eso es pena de muerte. Te vamos a quemar vivo. ¿Verdad? Y Atahualpa no podía permitir que su cuerpo sea quemado, porque su cuerpo tenía que ser momificado, mal, y no se olviden de eso. ¿Verdad? La panaca se mantiene por ello. Así que Atahualpa le dice, no me quemen, más bien libérame. Yo te voy a dar lo que a ti te guste. Yo sé lo que te gusta, español, yo sé lo que te gusta. A ti te gusta la plata, uy, el español de plata, Pizarro decía, no digas eso, ¿ya? A ti te gusta el oro, y Pizarro estaba sudando frío, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Tú sabes muy bien de que Atahualpa le dice a 2 cuartos de plata, 1 cuarto de oro, hasta de mis manos, el famoso cuarto de rescate, pero mientras que se va juntando todo esto, no es que Atahualpa tuviera todo eso en el bolsillo, mientras se va juntando esto de diferentes lugares, recuerden que lo que realmente estaba pasando es que los generales de Atahualpa estaban organizándose para terminar liberándolo. Y cuando Pizarro se entera de que todo esto era un engaño, se hace un juicio, ¿ya? Un juicio sumario, rápido, nomás que se le acusa de varias cosas a Atahualpa, y lo acusan de culpable y le dan pena de muerte. Lo acusan de todo, desde idólatra, de apóstata, porque lo bautizaron católico con el nombre de Juan Francisco Atahualpa, pero sobre todo lo acusan de fratricidio, de haber mandado a matar a su hermano, que era una pena de muerte. Le dan pena de garrote, ya lo ahorcan con una soga al cuello, no lo cuelgan, ya lo ahorcan acá buscando esta soga, y se murió Atahualpa, ¿ya? Así que hay que utilizar los viajes en el tiempo de Jonas para terminar liberándolo. Pero la cuestión es que Atahualpa termina siendo asesinado. Muerto Atahualpa, viene la parte final de este proceso, ¿ya? A ver, ¿qué sucedió? ¿Ya? ¿Qué sucedió? En esta parte final, lo que va a terminar sucediendo es que los españoles ya mataron a Atahualpa y están acá, en Cajamarca, ¿ya? Acá. Vamos a ubicar el mapa, están en Cajamarca. Vamos a ponerlo ahí, ¿ya? Aquí están en Cajamarca. Pero lo que ellos necesitan es terminar llegando al Cusco, a la capital del imperio, para consolidar su dominio. Entonces, ¿cómo van a hacer para llegar? Primer elemento importantísimo para ellos, el Capañán, los caminos del Inca. Van a terminar siendo fundamentales para que el viaje termine siendo de trámite rápido. Y van a avanzar por los caminos del Inca. En el camino van a tener 2 ventajas importantes. Uno, no te olvides que la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa había sido una guerra civil entre Atahualpa y la Panaca de Pachacute, Huáscar y la Panaca de Tutayupanqui como aliados. Estos 2 últimos dijeron, si los españoles han matado a Pizarro, entonces hay que hacerse aliados suyos.
Y se le acercaron y le propusieron, tú quieres llegar al Cusco, con eso vas a dominar el Tahuantinsuyo. Pero para poder llegar al Cusco tú no puedes entrar porque no eres noble, serás blanco pero no eres noble, eres yupanqui, ¿ya? Entonces le dijeron, ¿quieres entrar? Tienes que entrar con nosotros. Así que con tu fuerza militar, con tus armas, apóyanos a que nosotros seamos gobernantes y nosotros te permitimos ingresar al Cusco para conseguir oro. Así que por lo tanto, el otro dijo, ya. Y recuerden que los españoles van a terminar apoyando primero un personaje llamado Tupac Hualpa, ¿ya? O Toparpa, ¿ya? Para que sea nombrado Inca. Él es el famoso Inca Títer y iba a terminar siendo manejado por los españoles. Pero recuerden otra cosa más. En el camino se va corriendo la noticia, ¿ya? Que los blanquitos acaban de matar a Atahualpa. No se olviden que Atahualpa tenía una mala imagen de la población indígena porque había terminado arrasando con pueblos nativos. ¿Ya? No se olviden de eso. De tal manera que un montón de pueblos decían, ¿quién mató a Atahualpa? ¿Quién? Los españoles. Hay que apoyar a españoles para recuperar la autonomía. Así que por tanto terminaron apoyando a Pizarro. ¿Ya? Y pueblos como los Chachapoyas, los Guaylas, los Tumbis, los Cañaris, los Tayanes, los Chancas, los Huancas, los Guaylas y un montón de pueblos más se les suman. ¿Ya? Se les suma. ¿Qué cosa pedían? Yo te apoyo a ti, Pizarro, para terminar llegando a ser Cusco, pero tú regrésame mi autonomía, mi independencia política. Pizarro dijo, ya, o sea, Pizarro solamente por haber matado a Atahualpa consiguió un montón de aliados automáticamente y un montón de respaldo para su viaje hacia el Cusco. Así que tiene tres ventajas Pizarro para su viaje al Cusco. Capañán, que facilita el avance. Apoyo de parte de la nobleza incaica y apoyo de muchos pueblos que querían recuperar su independencia, no se olviden. En el camino, la situación fue un poco complicada. ¿Por qué? Porque los generales de Atahualpa van a intentar frenar el avance de Pizarro. Sobre todo van a intentar frenar el apoyo de pueblos indígenas contra o a favor de los españoles. Pero recuerden que no les resultó. En el camino, un personaje importante es Calcuchímac, a quien se le acusa de haber matado a Tupac, ¿ya? Y luego los españoles apoyarán a otra persona que es Manco Inca. Manco Inca, si llega al Cusco, ya es nombrado Inca, y Manco Inca quema públicamente el cuerpo de Calcuchino, lo quema vivo en realidad. Y tras esto, termina pidiendo a los españoles como sus aliados que entren a la ciudad, por el apoyo que les habían dado. Idea de los indígenas, recuerden, los españoles vienen, entran, saquean, se van, y luego nosotros nos quedamos con el gobierno. Ese era el plan, supuestamente. Pero tú ya sabes que no pasó así, ya que los españoles se quedaron por mucho tiempo, pero eso ya es parte del próximo tema que vamos a ver. La próxima clase vamos a ver las consecuencias inmediatas de esto. Uno, las guerras civiles entre los españoles. Y dos, cómo Manco Inca pasa de aliado a opositor de los españoles y comienza la resistencia. ¿Ya? Ese es otro punto que veremos en la próxima clase. Bueno, me pasé 4 minutos. Pero hay que ver alguna de las claves de del avance de la semana, de la dirigida. ¿Ya? A ver. Ya. ¿Se logra ver la dirigida, muchachos? Díganme en el chat, por favor, si se logra ver. ¿Se ve? Se ve. Ya. Perfecto. Entonces vamos a ver algunas clavecitas. Te doy las impares por el tiempo, ¿ok? Me dice, 1, la invasión sobre el territorio americano se encuentra relacionado a, ¿ya? La invasión española, ¿ya? Dice, 1, se encuentra relacionado a. No te aceleres con las claves, no te preocupes. A ver, en la primera que encontramos, dice, la necesidad de reubicar a los pobladores judíos que rechazaron convertirse al catolicismo, no. En todo caso podría ser los hidalgos, ya que era para sacarlos porque estaban generando problemas, pero los judíos no, los judíos pobres se quedaron ahí y los otros se fueron si tenían plata. Entonces ya con eso eliminamos la alternativa A porque la 1 no es correcta. 2, la incursión comercial en la que se adentra España tras la guerra de la Reconquista. Claro, tras esta estabilidad política, tras este conflicto, España entra precisamente en este proceso de competencia. Entonces, sí, la 2 es correcta. ¿Qué más? La 3, la derrota de los turcos otomanos en la batalla de Lepanto. ¿No? Eso se hace más adelante durante el gobierno de Felipe II todavía. Y por otro lado está 4, la búsqueda de rutas hacia el continente asiático, descartando la ruta del Mediterráneo africana. Claro, la clave termina siendo la B. La B de bandera. No te olvides. Pregunta número. Te dejo la 2, ¿ya? A ver. Pero la 2 es bien simple, ¿eh?
Es decir, leyenda dice Cristóbal Colón, ¿ya? Cristóbal Colón, y me pone dice al final, ¿ya? Los cuales establece un documento denominado, ¿ya? Con los beneficios que va a obtener Colón. ¿Cuál es ese beneficio? Es la capitulación de Santa Fe, ¿ya? Siguiente pregunta, la 3 dice, el hecho más relevante de la segunda expedición de Cristóbal Colón. Lo más relevante del segundo viaje es la fundación de la ciudad de la Isabela. Y esa es la clave C de casa. Vamos. Pregunta número 4 dice, el descenso poblacional que experimentó la población nativa en América por la conquista española a principios del siglo XVI se debió a, recuerden que la principal causa de muerte terminan siendo las enfermedades que ellos terminan trayendo, ¿ya? Ellos terminan siendo la clave A. ¿Qué enfermedades son? Viruela, gripe y sarampión. No se olviden que también ha sido pregunta de examen. Así que la 4 es la clave A. Pregunta 5 me dice, Juan de Tafur. ¿Quién es Tafur? Él es el que termina anulando el viaje en la isla de Rayo, ¿ya? Dice, la pregunta al final me dice, el gobernador que mandó este viaje se sustenta, ¿quién fue? El nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, que no era amigo de Pizarro. Así que la es la de dedo. Pregunta número 6. Dice, no se relaciona al segundo viaje encabezado por Francisco Pizarro. Dice, a ver, ¿se captura a los indios Tayán? Claro, se les captura y ellos son los que continúan el viaje hacia el sur. Atahualpa es tomado prisionero en Cajamarca, Nel, es tomado en el tercer viaje. Continúa el viaje de los tres Gallos, claro, ya se descubrió el Tahuantinsuyo también, porque se llega hasta el río Sangre. Así que la clave en la 6 es la B de besito. Pregunta número 7 me dice, la primera división de tierra firme fue establecida por la corona española en Centroamérica mediante la capitulación de Burgos. Bacán. Mientras que con la capitulación de Toledo se estableció, en lo que se estableció el apoyo para invadir el Tahuantinsuyo. Así que en la 7, ¿cuál sería la clave? La clave C. ¿Ya? No se olviden, recuerden lo que les estoy mencionando. ¿eh? Cuando tú estás leyendo una pregunta en tu cabeza, ya tiene que estar la clave. ¿ya? O sea, tú ya tienes que leer la respuesta. Luego lo que tienes que hacer es ir a las alternativas y ver cuál se asemeja nada más. ¿ya? O sea, no tienes que ir a tener la pregunta y luego champear, a ver cuál es. No, no, en tu cabeza tú ya tienes que tener la respuesta. Para eso se supone que estás estudiando bien. Estás aprovechando el tiempo que no puedes salir a la calle, leer, repasar, practicar el curso y todo lo demás. Pregunta 8. Cuando Pizarro arribó al Tahuantinsuyo en el tercer viaje, ¿qué situación interna encontró? Bueno, lo que encontró es la guerra civil, el debilitamiento de la élite incaica. ¿Ya? Dice, A, un imperio fragmentado regionalmente por el rechazo generalizado del dominio inca. No. Dice, el rechazo al culto monoteísta hacia el Inti, no hay culto monoteísta. C, la reciente victoria de las tropas atahualpistas contra los seguidores de Huáscar, puede ser. Un gobierno cohesionado, unido, ¿no? Al contrario, están fragmentados por la guerra civil. Así que la clave es la C de la C. A ver, pregunta 9. La invasión española al Tahuantinsuyo se vio facilitada por las contradicciones internas. Mientras grupos antagónicos en la guerra civil se enfrentaban en una guerra, la presencia europea provocaba. ¿Qué provocaba? Dice A. El reconocimiento de Atahualpa como inca, la rebelión de chancas y chinchas. Chinchas no son aliados de los incas. La alianza de todas las panacas, no hay un grupo que está con Pizarro y otro grupo con Atahualpa. Y la sublevación de curacas y grupos étnicos. Claro, se sublevan porque apoyan a Pizarro por recuperar su autonomía. Así que en la 9 la clave es la de heredero. Pregunta de examen de admisión, mire, el 2005, la fecha que está preparando. Pregunta número 10, dice, el viaje hacia el Cusco por los españoles tras el asesinato de Atahualpa se realizó gracias al apoyo de diversas etnias que se pusieron de su lado. Pero el tránsito no fue tan simple debido a, ¿ya? Pero es que los generales de Atahualpa se van a oponer, supongo que por ahí debe llegar la clave. Dice, total rechazo a las panacas, la oposición encabezada por los generales de Atahualpa. Esa es la clave. Pregunta 11. En muchas de las crónicas los españoles intentan ocultar el apoyo de la población nativa para vencer a los incas y encubren ellos con argumentos religiosos. O sea, los huancas, chancas, tumpis, tayanes, cañaris, etc. Se sabe su existencia por documentación posterior. Los huancas le van a hacer juicio a los españoles porque no le quieren reconocer todo el apoyo que le dieron. Y los huancas le hicieron juicio a los españoles en España para reconocer su respaldo y la corona los terminó reconociendo. Eso se conoce luego por un historiador que es el profesor Alemán Espinosa, y termina mostrando eso. Lo que decían los españoles era que cuando estaban frente a una gran multitud de indios, la Virgen María, el apóstol Santiago, Jesucristo venía en su apoyo. Así que eran más figuras de carácter religiosas. El apoyo de santos y vírgenes cristianos. Y la última, la 12, me dice,
En relación con la invasión al Tahuantinsuyo, identifique el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. La capitulación de Toledo autorizó la obtención del 20% de los tesoros o tributos a favor de la corona española. ¿Ya? La capitulación de Toledo sí establece ello, ¿ya? Sí es parte de los acuerdos que determina poniendo como cierto. El quinto real se establece en la capitulación de Toledo. La otra me dice, la riqueza la alianza entre hispanos y diversas etnias aceleró aquel imperio incaico verdadero. En ese proceso, la fundación de ciudades españolas puso fin a los guamaníes suyos y otra forma de administración, claro, porque se establecen poco a poco las gobernaciones, los corregimientos, etc., las reducciones, que se va reorganizando el territorio política y administrativamente. Y en la 4 me dice, los viajes españoles liderados por Pizarro fueron financiados exclusivamente por la corona española y la Iglesia Católica. Y la respuesta es que no. Dice, fueron financiados por Pizarro, por la corona española, no. Recuerden que los viajes al principio, el primer y segundo viaje son empresas privadas, con financiamiento de algunos personajes como Gaspar de Espinosa. Ya en el tercer viaje donde viene el apoyo de la corona, pero no de la iglesia. Así que la última es falsa. Así que la clave acá es la A. Ya bien. Bueno, muchachos, ya me pasé 12 minutos, pero eso es todo lo que tienen que ver. Ahí tienen 5 preguntitas extras para que te le entretengas. Y la siguiente semana vamos a ver el tema de las guerras civiles y la resistencia inca. ¿Ok? Nos vemos hasta la siguiente semana, muchachos, servidos. ¿Ya? ¿Alguna preguntita? No sé si tienen por ahí. Nos podemos quedar un ratito más. Es mi recreo, dice. Ya se van. Bueno, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Síganse cuidando mucho, por favor. Nos vemos la siguiente semana. Tienen que estar vivos para que me paguen. Dime, dice Andrea, me dice una preguntita. Dime, Andrea, Selene, dime, Nera. Ya, si la corona obtenía el 20%, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta? Ah, el otro 80%, ¿qué pasaba? Recuerda que el dinero, primero la minería es una empresa privada. O sea, hay gremios de mineros que se quedan con ese dinero. Se tiene que pagar a los mitayos, se tiene que pagar el transporte, ¿ya? Entonces, es el dinero que circulaba dentro del virreinato. O sea, acaso, de todas maneras llegaba la corona con impuestos, una parte de ellos, pero lo que quedaba acá era dinero circulante, ¿ya? No sé si te respondí con eso, ¿no? Excelente. Son empresas privadas, pero tienen que pagar un impuesto del 20% directamente a la corona y tienen que pagar otros impuestos, tienen que terminar pagando salarios, tienen que terminar digamos, sus ingresos propios para poder hacer inversiones en otras minas. Es todo ese dinero circulado. ¿Ok? ¿De acuerdo, Nera? Ya. A ver, muchachos. Cualquier cosita, Nera, me preguntas por internet de grupos. A ver, entonces, muchachos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao con todos.